Buenas tardes, doctor. A nosotros nos tocó poner generalidades del sistema femenino. Bueno, encontramos lo que es en el sistema femenino, el cual está compuesto por órganos sexuales internos y estructurales externos. En estos encontramos lo que son los ovarios, las tubas uterinas, el útero, la vagina, en la cavidad pélvica y el periné. Los órganos genitales, también como el monte de Venus, los labios mayores y menores, el clítoris, el vestíbulo y el orificio de la vagina, el himen y la uretra externa. Bueno, en el ovario hay dos funciones principales y muy importantes, que son la producción de gametos y la síntesis de hormonas esteroides. En la mujer la producción de gametos son denominadas también ovogénicas, que en los gametos pueden desarrollarse los ovocitos maduros y los cuales secretan grupos de hormonas de esteroides. En los estrógenos, los cuales promueven lo que es el crecimiento y la maduración de los órganos sexuales internos y externos, los cuales sufren y actúan sobre las glándulas mamarias para la acumulación de tejido adiposo. En los progesteronas, estas preparan lo que son los órganos sexuales internos para el embarazo. Sobre todo actúa en la glándula mamaria y promueve lo que es la proliferación de los lóbulos. Su estructura. Los ovarios son estructuras pares blancas o rosadas que forman una almendra que llega a medir unos 3 a 5 centímetros. En la mujer, los ovarios tienen un cuarto del tamaño normal. Antes de la pubertad, en la superficie del ovario, la cual es lisa. Durante la vida reproductiva se torna irregular debido a las ovulaciones repetidas. Bueno, esto también llega a generar lo que es los medios de fijación, el mesovario, que son los pliegues peritoneales, el ligamento suspensorio del ovario, que une el polo superior del ovario a la pared de la pelvis. Desarrollo folicular. Hay tres tipos de folículos ováricos, que son el folículo primordial, el de crecimiento primario y secundario, y los folículos de maduración de Graf. Folículo primordial. En esta etapa empieza a desarrollarse en el tercer mes fetal y su ubicación es en justo debajo de la corteza de la capa albúgina. Este también tiene una característica ya que presenta células foliculares en la lámina basal. Tiene también lo que son laminillas alunares, membranas de envoltura nuclear apiladas y cada capa similar a los poros nucleares en cuanto a la morfología. Bueno, en la segunda etapa, en lo que es el folículo primario, el ovocito aumenta de tamaño y las células foliculares aplanadas se proliferan y se tornan cúbicas. En esta zona también aparece lo que es la zona pelúcida, capa la granulosa y la teca folicular. También aparece lo que es la maduración del ovocito, que es el cambio de distribución de los orgánulos. En el folículo secundario, desde un principio el folículo primario se hace más profundo en el estroma cortical que conforma y aumenta el tamaño para la proliferación de las células granulosas. También aparece lo que es la capa granulosa, la corona radiada, el cuerpo de Karl Exner y el cual se encuentra ubicado en las células granulosas que contienen material extracelular. Folículo maduro de Graf. Este se extiende por todo el espesor de la corteza ovárica. Protruye en la superficie ovárica y tiene lo que es la actividad mitótica de las células de la granulosa, la cual ayuda a disminuir en medida lo que es su tamaño. También se torna más fina a medida que aumenta en el andro. El ovocito también tiene lo que es el cúmulo o separa lo que es gradualmente el resto de la capa granulosa. También aparece lo que es la capa celular simple de la corona radiante, que tiene células de cúmulos que rodean
y también células que son prominentes. La ovulación. La ovulación es un proceso mediado por hormonas cuyo resultado es la liberación del ovocito secundario desde el folículo maduro. Durante la ovulación, el ovocito atraviesa lo que es la pared folicular incluida en el epitelio germinativo. Este tiene lo que es el aumento de presión, proteólisis o pared folicular, de depósito de GAG y contracción de las fibras musculares lisas del teca externa. Y en el cuerpo lúteo, después de la ovulación, el folículo calopsado se reorganiza en el cuerpo lúteo. Este se crea en el cuerpo hemorrágico por la hemorragia de los capilares de la teca, que es una luz folicular. Luego, este tejido conjuntivo del estroma invade lo que es la cavidad folicular y aparecen lo que son las células lúteas granulosas y las lúteas tecas. En las células lúteas granulosas se forman a partir del 80% del cuerpo lúteo y son grandes. También producen estrógeno, progesterona e inhibida. Las células lúteas o teca, las cuales son más pequeñas, que se forman a partir de un 20% del cuerpo lúteo, es localizada en la periferia que produce los androgenes y los progesteronas. La capacitación. Durante la capacitación, el espermatozoide maduro adquiere lo que es la capacidad de fecundar el ovocito. Esto ocurre durante los cambios estructurales y funcionales en el espermatozoide. Este tiene la capacitación la cual se confirma por la hiperactividad en el espermatozoide. Este es un proceso el cual comprende varias modificaciones bioquímicas. Esto quiere decir que también presenta lo que es el aumento de actividad de adelinato, aumento de ritmo de fosforilación, la actividad del conducto de calcio y la liberación de glucoconjugados con líquido seminal de la superficie en la cabeza de los espermatozoides. Esto también invade en una zona de unión pelúcida. También tiene lo que es la modificación extensa en la membrana plasmática. Atresia. La atresia es un mecanismo por el cual unos pocos folículos son estimulados para mantenerse con su desarrollo a través de la muerte celular. Esto quiere decir que también puede presentarse una muerte celular programada, el cual la atresia en grandes folículos da crecimiento y generación en un ovocito, el cual se retrasa y forma lo que es la membrana basal, que ésta separa la teca con las células foliculares. Esta también puede desprenderse e incrementar su espesor para formar una capa hialina ondulada llamada membrana vítrea. Y en la irrigación sanguínea, el útero contiene un gran vaso, que es la arteria uterina, que surge de la arteria ilíaca interna, que generalmente va recta a la media ocasionalmente, y en la vagina puede proceder lo que es la arteria vaginal propia de la arteria ilíaca interna, o generalmente una rama vaginal de las arterias ilíacas internas va a ser vesical e inferior. Para su salida, que termina en las venas ilíacas internas, se realiza en general por 4 plexos venosos, que es el vesical, el vaginal, el uterino y el rectal. Y en el drenaje linfático, el útero forma lo que son los linfocitos uterinos, que forman las túpidas de redes comunicadas entre sí. También da lugar a lo que es el cuello y el cuerpo. En el cuello da lo que son las ilíacas externas e internas y las arterias sacras laterales. En el cuerpo, el cual se presenta principalmente el seguimiento del ligamento ancho a lo largo de las trompas, el cual se introduce en el ligamento lumbárico. Y en los ovarios también se drenan lo que son los ganglios aórticos lumbares e ilíacos. Y aparecen lo que son las trompas con nódulos linfáticos regionales, que a la vez sus órganos genitales externos son nódulos linfáticos linguales.
En la inervación encontramos lo que es la inervación simpática y la sensitiva. En la simpática, el cual está dividida en lo que es en el útero y en los ovarios y en las trompas. En el útero, las fibras preganglionales proceden del plexo hipogástrico. Y en los ovarios o trompas, las fibras pueden ser ganglios dorsales y lumbares que contienen partes del ganglio de la aórtica renal. En la sensitiva, las fibras aferentes siguen al plexo hipogástrico y al nervio pélvico y el segmento del sacro. Y en las tubas uterinas, los cuales son pares que forman un tubo que se extiende desde el útero hacia el ovario. También se llaman trompas de falopio que transportan el óvulo desde el ovario al útero. Bueno, aquí también se divide y forma lo que es la serosa, la muscular, la mucosa. En la serosa encontramos lo que es un estrato más externo. En la muscular encontramos una capa circular interna que es bastante gruesa. En la mucosa encontramos lo que es un epitelio cilíndrico simple con revestimiento interno y presenta pliegues longitudinales bastante finos. El útero, el cual se divide en lo que es el endometrio, el miometrio y el perimetrio. El endometrio, que es una mucosa interna y presenta lo que es la capa funcional y la basal. El miometrio, que es una capa muscular gruesa que tiene lo que es también la capa media y la capa interna. Y el perimetrio, que es una capa serosa externa, que es continua con el peritoneo y cubre casi toda la superficie posterior, pero solo una parte es anterior. En el cuello uterino, el endometrio del cuello uterino difiere al resto del útero de la mucosa cervical que contiene glándulas ramificadas grandes que carecen de arterias en espiral. También estas glándulas cervicales sufren cambios importantes que están relacionados con el transporte de los espermatozoides. También en la transformación en el sitio de transición entre el epitelio estratificado plano vaginal y el epitelio cilíndrico simple cervical. Bueno, y por último tenemos lo que son los genitales externos, que consisten en las partes siguientes, que es un conjunto que conocen como una vulva, que posee revestimiento de un epitelio estratificado plano, que tiene lo que es el monte del pubis, labios mayores, labios menores y el clítoris. En el monte del pubis, el cual está formado por tejido adiposo subcutáneo, y en los labios mayores, que tienen un tejido cutáneo longitudinal grande, con una capa delgada de músculo liso. También encontramos en los labios menores, los cuales están sin vello y carecen de un tejido adiposo. El clítoris, el cual es una estructura eréctil compuesta por cuerpos cavernosos y grandes que son de tejido eréctil. Y el vestíbulo, que tiene una gran cantidad de glándulas mucosas pequeñas y glándulas de Skene o menores.